Bueno, en el programa de hoy, viernes 19 de septiembre del año 2025, volvimos a tocar la puerta del Tribunal Supremo de Elecciones y nuevamente con el doctor en esta materia, don Andrei Cambronero Torres, con el cual queremos conversar, por supuesto, para conocer de todo lo que se rumora en las últimas semanas, meses. Incluso tengo entendido que ya el presidente de la República, Rodrigo Chávez, tiene más de 20 casos en análisis, en estudios, para ser contestados por el Tribunal Supremo de Elecciones con el tema de beligerencia política, porque don Andrés Cabrera Torres es el especialista en ese tema. Y él hoy nos va a volver a recordar, porque hace como un mes lo tuvimos en el programa, pero hoy nos va a volver a recordar ¿qué hay de cierto con respecto a las denuncias en contra de Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, el Partido Pueblo Soberano o Motiva o todos los partidos que están ligados a eso, contra Laura Fernández? Y también que nos explique qué fue lo que pasó con el caso de Patricia Mora, porque tengo entendido que Patricia Mora era candidata incluso a diputada en este periodo 2026, era candidata y debido al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones se tuvo que quedar. ¿Cuáles son los funcionarios que no pueden, porque pueden ser acusados de beligerancia política? ¿Cuáles funcionarios están involucrados? Los alcaldes, si cometen beligerancia política. En fin, todo esto se lo explica a partir de este momento don Andrei Cambronero, al cual le damos la muy buenos días, don Andrei. Muy buenos días, don Jesús, a usted y a todos los radioescuchas en esta mañana de viernes. Bueno, recordar que en nuestro país existe un régimen prohibitivo para las personas funcionarias públicas desde el año 1927. Vamos a cumplir ya una centuria con ese régimen de restricciones a la participación política de quienes servimos al Estado. Ese régimen se divide en dos. Estamos hablando de una prohibición de carácter genérico que pesa sobre todas las personas funcionarias públicas y consiste en imposibilidad de dedicarse a discusiones de carácter político electoral durante la jornada laboral, pero tampoco puede utilizarse el cargo o los recursos públicos que nos han sido confiados también para beneficiar o perjudicar a una agrupación política. Hay un grupo particular de funcionarias y funcionarios a los cuales se les aplica una restricción más intensa y le conocemos como la prohibición absoluta. En esencia, lo único que pueden hacer estas personas funcionarias es votar el día de las elecciones nacionales convocadas por el Tribunal Supremo de Elecciones o en su caso una elección municipal. Estas personas funcionarias son las que están enlistadas en tesis de principio en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral y entre otras tenemos allí a la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los ministros de Estado, los viceministros, los miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas, los presidentes ejecutivos, todas las fuerzas de policía, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, evidentemente el funcionariado electoral, entre algunos otros. Ese régimen prohibitivo de inobservarse, según lo establece la propia Constitución en su artículo 102, inciso 5, será sancionado con la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer puestos públicos de 2 a 4 años. No le escucho, don Jesús. Sí, en el caso de Patricia Mora, del Frente Amplio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hasta ahora se pronunció el Tribunal Supremo de Elecciones en la investigación que ella llevaba a cabo? Bueno, hace algunos años la señora Patricia Mora Castellanos desempeñaba, como lo recordará la ciudadanía, el cargo de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y ministra de la Condición de la Mujer sin cartera. En ejercicio de ese puesto, ella se presentó a una asamblea del Partido Frente Amplio que tenía, entre otros puntos de agenda, una referencia a una persona integrante del Comité Ejecutivo Superior que había fallecido, y al haber participado en ese acto partidario, que es una asamblea, pues el tribunal estimó que tenía prohibido hacerlo al ocupar este cargo de ministra de Condición de la Mujer y también presidenta ejecutiva, que tiene la más alta prohibición en esta materia, de forma tal que al haber cometido una conducta que se considera como beligerancia política, el tribunal la sanciona. En este caso ya no se le podía destituir porque ella ya había abandonado el cargo público, pero sí que se le inhabilita para ejercer puestos para el Estado por un periodo de 4 años. Es importante recordar que en el año 2019, una persona que estaba involucrada en uno de los expedientes de beligerancia planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Ese tribunal del Poder Judicial demoró en resolverlo hasta mediados del año 2023, cuando rechazó la acción
por aspectos de forma. Tuvimos un par de semanas en el año 2023 a mediados para resolver algunos asuntos. Sin embargo, rápidamente la persona interesada corrigió las falencias que le había apuntado la Sala Constitucional y volvió a presentar una nueva acción. Y la Sala demoró un año más en resolverlo, estamos hablando hasta ya el último trimestre del año 2024. De suerte que tuvimos paralizada la función jurisdiccional en materia de beligerancia política, o sea, la posibilidad de dictar sentencias en estos casos, por casi 4 años, un poco más. Eso hizo que se acumulara una cantidad superior a los 200 expedientes que han venido siendo resueltos, ahora que la Sala declaró que las acciones eran infundadas, y entonces se han venido, como le digo, atendiendo estas denuncias. Entre ellas estaba en su momento la de doña Patricia. Doña Patricia no recurrió, no presentó recurso contra lo resuelto por la sección especializada, que es un órgano interno nuestro, integrada por magistrados y magistradas suplentes, que determinaron esta sanción, de suerte que la sanción ha quedado en firme. En ese caso particular, tengo entendido que doña Patricia Mora iba a ser candidata en este proceso 2026-2030. ¿Cuánto abarca el castigo? Digamos, son por 4 años, pero ella no puede trabajar en la función pública en ningún cargo, ni mucho menos buscar una candidatura a diputado o otro puesto de los 3 poderes de la República. Así es, ¿cómo funciona? Correcto, la inhabilitación para ejercer puestos públicos alcanza no solo puestos ordinarios de la estructura del Estado, ¿verdad?, las que se hacen nombramientos, ya sea por concurso o designación, pero tampoco se puede acceder a cargos de elección popular. En el caso de los alcaldes, a los alcaldes también los alcanza estas provisiones, ¿o no? No, las personas que ejerzan las alcaldías en general, los funcionarios municipales de elección popular están sujetos únicamente a la restricción genérica. Esto quiere decir que la prohibición se limita a que ellos no realicen actividades de carácter político electoral durante su jornada laboral y que no utilicen los recursos públicos que les han sido pues confiados para fines iguales, o sea, para perjudicar o beneficiar una tendencia, candidatura, movimiento o partido político. ¿Y cómo se da cuenta el Tribunal Supremo de Elecciones? Porque ellos también llegan detrás de una bandera política X. Hay alcaldes ¿cómo se llama?, de Liberación, alcaldes de la Unidad, alcaldes del Partido Liberal Progresista. ¿Cómo se da cuenta el Tribunal Supremo de Elecciones que ellos no están utilizando los fondos públicos del municipio para solapadamente apoyar a sus candidatos a diputados o candidatos a la presidencia? Bueno, esto lo investiga el Tribunal Supremo de Elecciones porque dispone así el Código Electoral a denuncia de persona ciudadana interesada. No se investiga de oficio, de forma tal que cualquier persona que considere que algún funcionario o funcionaria pública ha cometido beligerancia política puede denunciarlo ante la autoridad electoral cumpliendo las exigencias que establece el Código Electoral. Entre ellas es una denuncia clara, precisa, circunstanciada, donde se identifica la persona que se denuncia, pero también la persona que está denunciando. En esta materia lo dice expresamente el Código Electoral, lo cual pueden buscar las personas que nos escuchan. No se le da trámite a denuncias anónimas, de forma tal que tiene que tener todas esas formalidades para que el tribunal entre a valorar la admisibilidad de la gestión. Don Andrei, hemos escuchado en corrillos políticos que el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, tiene, como dicen, a cuestas más de 20 denuncias por beligerancia política. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Contra quién? ¿Y es correcto lo que se está viendo en las últimas giras presidenciales, como la que estuvimos nosotros cubriendo en Limón, que todos los candidatos a diputados del Pueblo Soberano prácticamente, en teoría, no acompañan al presidente, pero por arte y magia aparecen en las actividades del presidente? Bueno, en realidad, sobre este último punto es poco lo que podemos decir porque hay ya denuncias instauradas contra el señor presidente de la República y también contra la señora Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, de forma tal que cualquier apreciación que podríamos hacer al respecto podría ser considerada como un inadecuado adelanto de criterio. Será en el respectivo expediente en el cual las magistradas y magistrados electorales se pronunciarán sobre este tipo de asuntos que han sido ya, como le digo, puestos en conocimiento de la autoridad electoral.
Sobre su primera parte de la pregunta, sí decirle que el señor presidente de la República tiene 24 denuncias por beligerancia política que se tramitan en 11 expedientes distintos. ¿Por qué? Bueno, porque hay expedientes en los cuales se han acumulado varias de las denuncias por referir a hechos muy similares. Aquí me pregunta, don Andrei, ¿existe la posibilidad que sean conocidas algunas, tal vez no lógicamente no las 24, algunas de estas denuncias que ya están establecidas en contra del presidente de la República de parte del tribunal antes que termine esta gestión gubernamental, o podría pasar la misma suerte que le pasó a Patricia Mora, que pasaron más de 4 años? Bueno, eso es una pregunta que no puede contestarse de manera precisa porque el tiempo de duración de cada una de las denuncias es variable y tiene que ver con la complejidad de los hechos que se están denunciando, la cantidad de prueba aportada por la propia persona interesada o si es el propio tribunal que tiene que ir a hacer el acopio de esa prueba. También tiene que ver con si la persona denunciada tiene inmunidad o fuero, porque recordemos que también en esta materia, si se va a iniciar el proceso sancionatorio formalmente dicho, hay que de previo pedirle a la Asamblea Legislativa el levantamiento de esa inmunidad en favor de la persona funcionaria. Si la Asamblea Legislativa no levanta el fuero, pues el expediente queda suspendido hasta que la persona abandone el cargo que tiene ese obstáculo de procedibilidad, de suerte que la variación es muy diversa de acuerdo con los asuntos. Hay 3 expedientes que ya están en fase de investigación preliminar, que es justamente una etapa eventual, pero posible, de todos estos trámites, en la que el Pleno de Magistradas y Magistrados de la sección especializada, que es el órgano que resuelve en primera instancia este tipo de asuntos, considera necesario traer al expediente prueba para determinar si efectivamente corresponde abrir el proceso sancionatorio o si más bien lo que corresponde es hacer un archivo de la denuncia. Don Andrei, ¿y qué pasaría si el próximo lunes, que se va a votar esa posibilidad por primera vez en Costa Rica, que se levante el fuero a un presidente de la República, el lunes 22, este lunes que viene? La Asamblea necesita nada más 38 votos y por lo que he escuchado en corrillos políticos y legislativos, van a estar los 38 votos para levantar el fuero. A partir de ese momento, si se levanta el fuero, el presidente sí puede entrar ya de oficio al Tribunal Supremo de Elecciones a ver esas 24 denuncias o algunas. Recordemos que el fuero no es genérico. El fuero es en relación con cada uno de los expedientes, de forma tal que la inmunidad que está siendo discutida en este momento en el Poder Legislativo lo es con ocasión de un expediente judicial particular. Pero si en sede electoral se requiriese hacer el levantamiento del fuero, será en ese expediente que deberá ser enviado a la Asamblea Legislativa también para que se dé la procedibilidad en sede electoral. O sea, no es que al presidente o a cualquier miembro de un supremo poder que se le levante el fuero es en general ya para todas las causas. No, cada causa tiene que ser valorada de manera independiente. Ahora bien, que tenga este funcionario fuero no quiere decir que los expedientes no estén siendo tramitados, sino que no se ha llegado a la etapa donde es necesaria la valoración de si se debe o no desaforar a el miembro del Supremo Poder. En este caso, como les digo, ya hay 3 expedientes que han pasado a la investigación preliminar. Como son pesquisas previas, no requiere para su celebración el desafuero del presidente. Explíqueme esa parte. Entonces, esos 3 que ya pasaron, como dicen, la revisión preliminar, esos 3, para ser analizados por ustedes, no ocupa que la Asamblea Legislativa, los diputados, levanten el fuero. No, lo que le digo es que hay una etapa dentro del procedimiento que se llama investigación preliminar. Como su palabra lo dice, es muy previa al inicio siquiera del proceso sancionatorio. Por eso, para llevarla a cabo, no se requiere que el funcionario no tenga fuero. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa fase es traer al expediente prueba para poder determinar si efectivamente la denuncia debe acogerse para su trámite, en cuyo caso se ordenaría ya ahora sí el proceso sancionatorio y ahí sí que se requeriría el levantamiento del fuero, o si más bien de esos elementos de prueba que nos arroja la investigación preliminar, lo que ocasiona es más bien el archivo de la denuncia. En este caso particular, hablando de esos 3 casos particulares que usted acaba de mencionar, podríamos pensar, los oyentes y yo también,
que esos 3 expedientes sí están en tierra fértil. Es que eso es muy pronto para decirlo, porque justamente la investigación preliminar lo que nos permite es tener, como le decía, elementos de prueba para decidir si iniciamos el proceso sancionatorio o si archivamos. Entonces, por eso justamente se llama investigación preliminar, porque son lógicas muy anticipadas de valoración que se hacen. Entonces, es que yo pensé que como hablábamos de 24 casos y se habla que hay 3 que ya superaron la etapa preliminar, pensé que esos 3 como que tenían más caldo de cultivo que los otros 21 que están pendientes. Eso es lo que había entendido yo. Vamos a ver, lo que quiere decir que estén en investigación preliminar quiere decir que ya pasaron una primera fase de admisibilidad, de que cumplen requisitos formales, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que todavía no hay elementos de juicio para decidir si efectivamente corresponde instaurar el proceso sancionatorio o si vamos a archivar la denuncia, ¿verdad? Los otros todavía están en una fase todavía más prematura porque estamos haciendo valoraciones de admisibilidad. ¿Cómo poder manejar? Porque el presidente casi que lo repite, lo tiene incluso en su pantalla a mano izquierda, los que vemos la pantalla, tiene una campaña de hace más de un mes de que el Tribunal Supremo de Elecciones le está prácticamente cerrando la boca, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque dice 14 días de ley mordaza, supuestamente. Desde esa posición, porque la gente en las redes comenta muchas cosas y comenta pues que si en este momento al presidente por A por B, incluso aunque ustedes tengan las pruebas suficientes para sancionarlo, que podría ser como una venganza política por todo lo que él ha hablado del Tribunal Supremo de Elecciones y especialmente de la señora presidenta. Bueno, recordemos que ese rótulo aparece luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones comunica un ajuste en su línea jurisprudencial ya relacionada con otro artículo de la ley electoral, que es el artículo 142. Artículo que, dicho sea de paso, fue introducido en el Código Electoral en el año 1996. Llevamos 30 años con la prohibición. Lo que se ha hecho este año a inicios fue hacer un ajuste, como le digo, de la línea jurisprudencial. ¿Por qué? Bueno, porque hay nuevos elementos jurídicos, particularmente pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Gadea Mantilla versus Nicaragua y el caso Capriles versus Venezuela, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que hay un estándar en las Américas que debe respetarse, y ese es que los estados parte de la Convención Americana, nosotros somos estado parte, de hecho tenemos el honroso privilegio de ser el país en el que se firmó esa convención americana, por eso se llama Pacto San José de Costa Rica, señala este nuevo estándar que deben hacerse valoraciones de carácter restrictivo al uso de medios digitales por parte de la plataforma gubernamental en relación con las dinámicas electivas, porque son una ventana importante de visibilización de esa plataforma oficialista que, de ser utilizadas para fines del proceso electoral, generan un desbalance en la contienda, porque otras fuerzas políticas no tienen la posibilidad de visibilizarse a través de esas importantes vitrinas de exposición. ¿Por qué se hace ese ajuste jurisprudencial? Por 2 asuntos fundamentales. Uno, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos obliga, y eso había quedado claro para las Américas desde el caso de Monacil Arellano versus Chile en el año 2006 y Trabajadores Cesantes del Congreso versus Perú también de ese 2006. Y lo otro porque, aunque se ha dicho en muchos foros que por qué se siguió un estándar fijado para casos de Nicaragua y de Venezuela, países que se considera por parte de algún sector que no son ejemplos de democracia, lo cierto es que si uno está familiarizado con las sentencias de la Corte Interamericana, verá que hay un primer apartado que se llama consideraciones de la Corte. Ahí se fija un estándar que es aplicable para todos los estados de las Américas y luego, con base en ese estándar, es que se enjuicia el caso concreto del país que está siendo sometido a examen. Al verificar que en las valoraciones de la Corte el estándar se establece para las Américas, hay que aplicarlo, independientemente de que no haya reelección en nuestro país de carácter inmediato o sucesivo, porque la Corte razona en varios de los parágrafos que esto aplica ya sea para la opción oficialista, si es que hay reelección,
o, dice la Corte, para el grupo político que apoya el gobierno, con lo cual está tratando supuestos distintos. Uno en aquellos estados parte que son reeleccionistas y otros en estados en los cuales esa reelección no es posible, ¿verdad? Y le puedo dar todavía más ejemplos concretos de que no se trata de una restricción propia de este proceso comicial. Si usted busca, y invito a las personas que nos escuchan a hacerlo, en la barra de búsquedas de internet y ponen palabras como TSE deja sin programa al presidente, rápidamente la página les llevará a varias noticias del año 2017 donde el Tribunal Supremo de Elecciones le prohíbe al entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que continúe con un programa televisivo semanal que él tenía, que era Hablando con el Presidente, en el cual invitaba a ciertas personalidades a que le entrevistaran. De forma tal que tenemos sobrados ejemplos de que esa restricción del artículo 142 viene siendo aplicada desde hace muchísimo tiempo. Don André, me pregunta Carlos Vargas de Sarchiva, Alberte Vega, me pregunta, no le entendí al señor. ¿Quiere decir que para que sancione al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones debe de pedirle a la Asamblea Legislativa que por cada caso le levante el fuero? ¿Es así? Es así. O sea que sí. Es así. Que, no solo en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, en el caso de cualquier expediente, por ejemplo, si el Poder Judicial tuviese varios expedientes en trámite de un funcionario de un supremo poder, todos aquellos que tienen inmunidad debe solicitarlo por cada uno de esos expedientes. Doña Carmen Gamboa me pregunta, oiga lo que me pregunta doña Carmen, aparte de Laura Fernández y el presidente, ¿hay otros que están buscando una diputación que están también denunciados o no? Habría que ver, pero recordemos que todavía el proceso electoral no ha empezado la fase de campaña e inscripción de candidaturas. Hasta el próximo 1 de octubre es que abre el plazo para inscribir candidaturas. Lo que hay a este momento es una selección de personas que han ido haciendo partidos políticos. De hecho, tienen tiempo a hacerlo hasta el último fin de semana de septiembre para elaborar sus listas, pero esas listas deberán ser presentadas al tribunal a partir del 1 de octubre y hasta el 17 de ese mes, luego de lo cual vendremos en un proceso de evaluación de si las nóminas cumplen en su totalidad con requisitos, por ejemplo, paridad y alternancia, y cada persona en lo individual. Recordemos, por ejemplo, que para el proceso electoral, a partir de una reforma que hubo hace algunos años al Código Electoral, las candidaturas a la presidencia de la República deben presentar un plan de gobierno y las candidaturas a las diputaciones deben presentar fotografía y hoja de vida como requisitos de inscripción. Por ejemplo, si alguna persona no presenta su currículum, pues será causal de rechazo de la candidatura. Por lo cual, a este momento no podemos hablar formalmente de la existencia de candidaturas. Lo que sí es cierto, hablando particularmente de cualquier persona que esté acusada o esté por lo menos una denuncia presentada ante ustedes por beligerancia política, cualquier persona, no hablemos ya del presidente ni de Laura ni de nadie, de cualquier persona. Ahora el tribunal sí puede ser más expedito para pronunciarse o igual puede durar hasta 4 años para pronunciarse. El tema de la vigilancia política es algo que aplica siempre, no aplica solo en proceso electoral. Y la tramitación de esos expedientes se da cotidianamente. El tribunal, como cualquier otro órgano jurisdiccional, debe respetar además un debido proceso que es una característica propia de los estados democráticos de derecho. Todas las partes involucradas en el expediente tienen derechos que deben ser respetados, so pena de nulidad del respectivo proceso. De forma tal que, de nuevo, no podemos hablar de plazos particulares porque hay una variable que ya conversamos y es, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Eso es un elemento externo, exógeno, que no manejaba la autoridad electoral, que son tiempos de la Sala Constitucional y no del Tribunal Supremo de Elecciones, que han venido a alterar todas las estadísticas temporales. No podríamos decir hoy cuánto dura en promedio un caso de beligerancia. ¿Por qué? Porque tenemos 5 años de haber tenido detenido el proceso y cualquier ejercicio cuantitativo al respecto sabrá la persona de estos temas que es imposible porque altera cualquier estadística. Me pregunta doña Rosaura, ¿qué dice aquí? Doña Rosaura Duarte, ¿por qué los alcaldes no son o no pueden ser sancionados por beligerancia política? ¿Por qué no?
Sí pueden ser sancionados con beligerancia política. Recordemos que he dicho hace algunos minutos que los alcaldes no tienen la prohibición absoluta, pero sí tienen la prohibición genérica. O sea, durante su jornada laboral no pueden dedicarse a discusiones de carácter político electoral o utilizar su cargo para beneficiar o perjudicar a un partido, ¿verdad? Entonces, si cometen alguna de estas infracciones, claro que son sancionados por beligerancia política. ¿Por qué no están sometidos al régimen de prohibición absoluta? Si esa es la pregunta de fondo. Bueno, primero porque la ley electoral lo determinó así, ley que hace la Asamblea Legislativa, no el Tribunal Supremo de Elecciones. Y segundo, porque en materia municipal sí hay reelección inmediata, aunque sea por única vez. Entonces, resultaría extraño que el ordenamiento jurídico le permita a una persona reelegirse, pero le prohíba hacer campaña. Correcto, correcto. Bueno, Andrés, yo creo que quedó más que claro eso, las consultas, especialmente porque sí teníamos la duda con respecto a ese tema del presidente, que sí habíamos escuchado que era más de 20, ahora te nos confirma que son 24 y que hay 3 que ya pasaron, como dice, ya quemaron la primera etapa, pero que eso no quiere decir que van a ser sancionados porque viene el proceso de caso que encuentren caldo de cultivo ustedes suficiente, van a tener que solicitar a la Asamblea Legislativa que le levante el fuero y así va a ser por cada expediente, que la gente lo tenga claro. Pues no es como ahora, que ahora el 22 le van a levantar el fuero al presidente, es para ver el expediente por el cual está siendo, digamos, señalado o acusado. Pero en el caso de ustedes, igual, si los 24 casos, para que la gente le quede claro, si los 24 casos tuvieran una posibilidad de una sanción, ustedes tienen que solicitarle 24 veces a la Asamblea Legislativa que le levante el fuero al presidente. Así es, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso tenemos 11 expedientes. Recuerde que le decía antes que son 24 denuncias en 24 denuncias en 11 expedientes, ¿verdad? 11 Y es expedientes. una por expediente, sí. Ajá. Entonces, te diré que ustedes tendrían que pedir a la Asamblea que le levante el fuero 11 veces. En cada expediente, sí, por cada expediente. Pero me imagino, eso lo supongo porque el experto es usted. Usted es el doctor en la materia. Si ustedes ya piden que se le levante el fuero al presidente, es porque ustedes ven que hay una posibilidad de sanción o no. Recuerde que el levantamiento del fuero, tanto en sede electoral, digamos, a petición de la autoridad electoral, como en el caso de la jurisdicción penal ordinaria, es un antejuicio, así se llama también en los libros, y ese antejuicio son valoraciones de carácter político que hace el órgano político antes de que entre un órgano jurisdiccional con talante o perfil de juez a evaluar las conductas. Entonces, hay una protección reforzada a cierto tipo de funcionarios, son los miembros de supremos poderes, donde hay que pasar por esta fase previa, donde hay valoraciones no solo de carácter jurídico, sino también de carácter político, porque vea usted que el levantamiento del fuero tiene lugar en el foro deliberante político por excelencia, que es la Asamblea Legislativa. Lo que hay allí son elementos de probabilidad para poder ya seguir adelante con el procedimiento, pero no significa una solicitud de levantamiento del fuero que haya un indicio de culpabilidad, porque para eso está el proceso, para la demostración de la culpabilidad o no culpabilidad del funcionario que está siendo encausado. Don Andrei, la última pregunta para dejarlo que vaya a tomar su cabecito más tranquilo. Don Andrei, me preguntan, en el caso de Patricia Mora, ¿qué sanciones ella va a sufrir durante los próximos 4 años? ¿También tienen que ver laborales en la función pública o solamente el no poder ser candidata a diputada? La sanción de inhabilitación es que no puede tener ningún puesto en el Estado. Esa es la sanción. O sea que si lo tiene, prácticamente lo perdió. No se le destituye porque doña Patricia está jubilada. Entonces, lo que no puede en este caso es volver a ocupar un cargo dentro de la estructura del Estado. Ok, y pues por estar jubilada, tiene como una protección. No, ¿No? Entonces, ¿por qué dice que no se le destituye por estar jubilada? porque ¿de qué se le va a destituir si no tiene ningún puesto? Ah, bueno, no está en ningún cargo público ahorita. No, no puede estar porque está jubilada. Ah, correcto, sí. Sí, por lo menos no en planilla. A eso me Está refiero. jubilada, sí, exacto. Ok, muchas gracias, Dan Andrei. Muchas gracias por haberme atendido. Que Dios lo bendiga a usted, a su familia, a toda la gente de Tribunal Supremo de Elecciones y nos vemos, ojalá, muy pronto, antes que termine el 2025. Claro, muchísimas gracias, don Jesús, por volverme a invitar a estos micrófonos y desearle a la audiencia un buen fin de semana. Muchas gracias, don Andrei.